En la última cápsula que ustedes vieron, habíamos comenzado a ver entonces el condicionamiento clásico de Pavlov enmarcado dentro de las perspectivas conductistas de la personalidad. Entonces la idea es que ustedes tengan claro principalmente cuáles son los estímulos condicionados y las respuestas condicionadas, ¿ya? Que en el fondo es donde se muestra o se evidencia que ha habido aprendizaje, ¿ya? Porque los estímulos incondicionados están en el entorno y son aquellos que provocan respuestas naturales, reflejas, más bien automáticas en el organismo, ¿ya? Pero en cambio los estímulos condicionados pueden ser una gran variedad de cosas que al emparejarse con el estímulo incondicionado generan una respuesta aprendida, ya una respuesta nueva, que no viene en el repertorio básico de comportamientos de nuestro organismo. Ya luego vimos entonces estas leyes básicas o principios de Pavlov, ¿cierto? La adquisición, cuando se adquiere esta nueva respuesta se puede extinguir, también se puede recuperar rápidamente luego de un tiempo y nuestro organismo tiende a generalizar frente a estímulos similares, pero también somos capaces de discriminar frente a estímulos similares. Ya traten en esta diapo, cuando lo estén viendo, de parar un poquito y tratar de pensar en ejemplos de generalización y en ejemplos de discriminación, tanto en nosotros como seres humanos, como en animales, por ejemplo. Ya los ejemplos que puedan ver en sus perros, en sus mascotas, en sus gatitos, ya los que tienen o en general. Si no se les ocurre ninguno, busquen en Google ejemplos de generalización, ejemplos de discriminación. Ya lo discutimos por el chat para que nos quede bien claro a qué se refieren estos dos conceptos, ¿vale? Ahora, hay diferencias y es importante considerar esto entre las respuestas que son incondicionadas y las respuestas que son condicionadas o aprendidas. ¿Ya? La respuesta condicionada, que es la respuesta aprendida, no la que viene con nosotros, la más automática, siempre va a tener una magnitud menor de la respuesta incondicionada. Es decir, va a ser menos intensa. ¿Cuál tiene sentido? Porque no es una respuesta refleja, las respuestas reflejas son muy fuertes. Por otro lado, la respuesta condicionada también se va a demorar un poquito más en aparecer. La respuesta incondicionada es absolutamente inmediata a la aparición del estímulo incondicionado. Aparece la carne y el perro saliva inmediatamente. En cambio, aparece la campana y el perro también saliva, ¿cierto? Pero el periodo de latencia, es decir, el tiempo en que se demora en comenzar a salivar es un poquito menor con la campana que con la carne. Con la carne es inmediata. Con la campana, como es una respuesta aprendida, adquirida, la respuesta condicionada se demora un poquito más. Entonces, la respuesta condicionada es menos intensa y demora más en aparecer que la respuesta incondicionada. Por otro lado, las respuestas condicionadas, como ya vimos hace unas diapos atrás, pueden desaparecer o extinguirse mucho más fácilmente que una respuesta incondicionada. Porque una respuesta incondicionada, recordemos entonces que es un reflejo muchas veces, que son respuestas que traemos en nuestro repertorio de comportamiento desde que nacemos. Entonces es difícil extinguirla. Algunas prácticamente los reflejos es imposible. Si alguien nos acerca luz a los ojos, la pupila se nos va a dilatar. Si alguien nos aplaude fuerte o nos hace un ruido fuerte, vamos a reaccionar y vamos a pestañear, por ejemplo. No podemos extinguir una respuesta como esa, pero sí podemos hacer que un perro deje de salivar frente a una campana. ¿Ya? Sí podemos lograr con un proceso más bien largo y un poco terapéutico que nos deje de dar miedo a algo porque lo teníamos asociado a otra cosa. Podemos romper eso, ¿ya? Cuando son respuestas aprendidas, mucho más fácilmente que cuando son respuestas naturales del organismo. Por otro lado, la respuesta incondicionada, ya que es la no aprendida, se da ante estímulos bien concretos, ¿cierto? El ser humano saliva frente a la comida, al olor de comida, a ver la comida, ¿cierto? Pero no andamos salivando frente a cualquier cosa de manera natural, ¿cierto? En cambio, la respuesta condicionada puede darse frente a una gran variedad de estímulos. Nos podemos condicionar deliberadamente o a veces sin darnos cuenta a un montón de cosas, ¿cierto? Como el perro que terminó salivando frente a una campana, que no tiene nada que ver con la carne, ¿cierto? Pero la respuesta incondicionada, que es la natural y la refleja, era solo frente a la carne o cualquier tipo de comida, ¿cierto? Pero no frente a cualquier cosa. No es que el perro veía una mesa y salivaba, naturalmente. No, la respuesta natural propia del organismo es salivar frente a todo lo que tenga que ver con comida. ¿Ya? Y finalmente, la respuesta incondicionada es, como les decía, esto un poco para cerrar, es innata, ¿cierto? La traemos con nosotros, ese tipo de respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta condicionada es la que más nos interesa acá, es la que en el fondo daría cuenta de nuestras diferencias individuales, también desde una visión de personalidad desde esta perspectiva, ya porque es aprendida. ¿Ok? Entonces, ya claramente nos podemos ir dando cuenta que para esta perspectiva lo que más les interesa entonces es lo aprendido, lo que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, con los estímulos que están allá afuera, principalmente con los reforzadores
y cómo esos reforzadores impactan en nuestra conducta. Ya entendiendo que al conductismo, si algo le interesaba de la personalidad, era su faceta más conductual, por supuesto. ¿Ya? Para ellos la personalidad, si la querían definir de alguna manera, es lo que hacemos producto de aquellos comportamientos que se nos han condicionado a lo largo de la vida o que se nos han reforzado a lo largo de la vida. Ya sabemos que el conductismo nos interesaba estudiar lo que pensábamos, nuestras condiciones, nuestros deseos, nuestras emociones, porque no eran observables. ¿Ya? Además de Pavlov, que lo vimos como un antecedente, también tenemos como antecedente del conductismo a John Watson, ¿vale? Que él tomó lo que había planteado Pavlov del condicionamiento clásico y lo aplicó también para probar, por ejemplo, lo que él quería probar era que todas las conductas en general son aprendidas, que traemos muy pocas conductas así innatas, que obviamente él reconocía que hay, como los reflejos y todo eso. Pero él decía que en general todas nuestras conductas posteriores son aprendidas. Lo que somos, finalmente, es producto del aprendizaje. Ya él decía incluso conductas como el miedo es aprendido. Decía, nosotros no nacemos con miedo a nada, ya excepto cosas como innatas, un ruido fuerte, algo así. Pero a las cosas del exterior, a los estímulos que nos rodean, no les tenemos miedo por naturaleza, de manera innata, ¿ya? Sino que todos los miedos, decía él, son aprendidos. Ya Watson era un conductista bien fuerte, ¿cierto? De hecho, muy importante para el conductismo, se le considera su fundador. Ya Pavlov es más bien un antecedente, porque fue el primero que empezó a darse cuenta de esto del condicionamiento, pero Watson entonces es como su fundador. Ya le escribió un libro, ya el Manifiesto Conductista, que fue muy importante, ya y marcó también el inicio del conductismo. Ya entonces, yo les decía recién, como dice ahí, él decía que el ser humano nace con cierta capacidad o predisposición para sentir ciertas emociones, como el amor, el miedo, la rabia, ¿ya? Pero para que esas emociones y esos comportamientos se provoquen, se produzcan realmente, se hagan reales, tienen que ser estimulados, ¿ya? Y se establecen entonces esas emociones básicas, finalmente se van a establecer en función de la asociación entre estímulos y respuestas, ¿ya? Y ahí él hizo este famoso experimento con el pequeño Albert. No sé si lo vieron en Introducción a la Psicología, me imagino que sí, ya, pero se los recuerdo entonces, él aplicó el el condicionamiento clásico de Pavlov, lo ocupó para condicionar a un niñito, un bebé muy pequeñito, a tenerle miedo a los ratones y finalmente a todo lo que fuera animal así peludito. Entonces, ¿qué hizo él? El estímulo incondicionado, ¿ya? El estímulo natural y normal que provocaba una respuesta incondicionada, natural, innata y más bien refleja en el niño, era un ruido fuerte, provocaba miedo, ¿cierto? Eso en todos los niños lo podemos ver. Si hay un ruido fuerte, el niño va a llorar, se va a asustar. De hecho, hasta que somos adultos, si escuchamos un ruido de verdad fuerte cerca de nosotros, nos asustamos, ¿cierto? Quizás no lloramos, pero nos asustamos. Entonces, el sonido de una barra de metal pegando sobre otra producía un ruido desagradable y fuerte y la guaguita se asustaba. Hasta ahí no ha pasado nada, ¿cierto? Esa es una respuesta normal y natural del organismo, de cualquier organismo, sentir un sonido fuerte y asustarse. Pero ¿qué hizo él? Este estímulo incondicionado, que era el sonido fuerte, lo asoció con un estímulo que previamente era neutro, es decir, que no provocaba nada, que era una rata blanca. ¿Ya? Él veía a los niños la ratita blanca y no les daba miedo, ¿ya? Y con eso también probaba que los niños no le tienen miedo a los animales por naturaleza, ¿ya? Pero ¿qué hizo? Cada vez que sonaba este ruido blanco, aparecía la rata también. Los presentaba juntos, el ruido y la ratita blanca. El ruido con la rata blanca al mismo tiempo. ¿Ya? Obviamente al niño se le seguía provocando miedo, pero finalmente solamente con la presencia de la rata blanca, que primero era un estímulo neutro y luego se transformó en un estímulo condicionado, porque por sí solo provocaba la respuesta condicionada, que era tener miedo frente a la rata blanca. ¿Ya? Entonces, ahí está en palabras y está en dibujo. También, antes de ser condicionado, el niño no le temía a la rata blanca y luego de ser condicionado mediante el periodo como de emparejamiento entre la rata y el sonido, finalmente el niño le empezó a temer a la ratita blanca. Y además se produjo aquí el fenómeno de la generalización, donde el niño le empezó a tener miedo a otro tipo de animales, incluso a un abrigo de piel, incluso a un peluche, ¿ya? Y claro, finalmente se produjo una generalización bien dañina y nos imaginamos que hoy en día este tipo de experimentos no tendría ningún tipo de cabida, ¿cierto?, en nuestra sociedad, por aspectos éticos. No se permitiría nunca condicionar a un niño de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, luego les voy a pasar por el Teams un video para que lo vean con respecto a este, que es súper clarito entonces cómo fue este experimento con el pequeño Albert, ¿ya? Y vamos a dejar introducido entonces en esta cápsula a Skinner,
Ya, Skinner es el más importante dentro del conductismo en el sentido de que fue el que más trabajó, ¿vale? Y él trabajó también el concepto de reforzamiento, ¿ya? Él decía que la personalidad consta de las conductas que se incorporan en amplios repertorios de comportamiento a lo largo del ciclo vital. Ya la concebía como un conjunto de conductas operantes, principalmente. A él no le interesó estudiar la personalidad en sí misma. ¿Por qué? Porque no era observable y no era medible. Ya lo dejo introducido, pero en la próxima cápsula abordamos completamente a Skinner.